Bienvenidos los hermanos, glorificamos a Dios por esta buena voluntad. Bueno, vamos entonces ya a iniciar con la lectura del capítulo 7 de Primera de Reyes. Entremos ya en este maravilloso viaje de la lectura del año bíblico. Primera de Reyes, capítulo 7. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y acabóla toda. Asimismo edificó la casa del bosque de Líbano, la cual tenía 5 codos de longitud y 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 órdenes de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, y se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Y había 3 órdenes de ventanas, una ventana contra la otra en 3 órdenes, y todas las puertas y postes eran cuadrados, y las unas ventanas estaban frente a las otras en 3 órdenes. También hizo un pórtico de columnas que tenía de largo 50 codos y 30 codos de ancho, y aquel pórtico estaba delante de aquellas otras en sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del tronco en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y vistiólos de cedro de suelo a suelo. Y en la casa en que él moraba había otro atrio dentro del pórtico, de obra semejante a esta. Edificó también Salomón una casa para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, de la misma obra de aquel pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras de precio, cortadas y aserradas con sierras según las medidas, así por dentro como por de fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por de fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras de precio, de piedras grandes, de piedras de 10 codos y de piedras de 8 codos, y allí arriba eran también piedras de precio, labradas conforme a sus medidas, y obra de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 órdenes de piedras labradas, y un orden de vigas de cedro. Y así el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Y envió el rey Salomón, e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre había sido de Tiro. Trabajaba él en bronce, lleno de sabiduría y de inteligencia, y saber en toda obra de metal. Este pues vino al rey Salomón, e hizo toda su obra. Y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada cual era de 10 y 8 codos, y rodeaba a una y a otra columna en hilos de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y la del otro capitel de 5 codos. Había trenzas a manera de red, y unas cintas a manera de cadena, para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Y cuando hubo hecho las columnas, hizo también 2 órdenes de granadas alrededor en él, un enredado para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en él otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían labor de flores por 4 codos. Tenían también los capiteles de sobre las 2 columnas 200 granadas en 2 órdenes alrededor en cada capitel, encima del vientre del capitel, el cual vientre estaba delante del enredado. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna de la mano derecha, púsole por nombre Hachim, y alzando la columna de la mano izquierda, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas labor en forma de azucenas, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo asimismo un mar de fundición,
de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos, y ceñíale alrededor un cordón de 30 codos. Y cercaban aquel mar por debajo de su labio en derredor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 órdenes, las cuales habían sido fundidas cuando él fue fundido. Y estaba asentado sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, y 3 miraban al poniente, y 3 miraban al mediodía, y 3 miraban al oriente. Sobre estos se apoyaba el mar, y las traseras de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo, y su labio era labrado como el labio de un cáliz, o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta: tenían unas cintas, las cuales estaban entre molduras, y sobre aquellas cintas que estaban entre las molduras, figuras de leones, y de bueyes, y de querubines, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había una añadidura de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con mesas de bronce, y en sus 4 esquinas había unos hombrillos, los cuales nacían de fundición a cada un lado de aquellas añadiduras para estar debajo de la fuente. Y la boca del pie de la fuente entraba un codo en el remate, y salía para arriba de la basa, y era su boca redonda, de la hechura del mismo remate, y de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus cintas, las cuales eran cuadradas, no redondas. Las 4 ruedas estaban debajo de las cintas, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de un codo y medio, y la hechura de las ruedas era como la hechura de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, y sus cubos, y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, los 4 hombrillos a las 4 esquinas de cada basa, y los hombrillos eran de la misma basa. Y en lo alto de la basa había medio codo de altura, redondo por todas partes. Y encima de las basas, sus molduras y cintas, las cuales eran de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en las cintas entalladuras de querubines y de leones y de palmas, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos, y asentó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso las 5 basas a la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la mano izquierda, y asentó el mar al lado derecho de la casa, al oriente, hacia el mediodía. Asimismo hizo gran fuentes, y tenazas, y puentes. Así acabó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. Es a saber, 2 columnas, y los vasos redondos de los capiteles que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 vasos redondos de los capiteles que estaban sobre la cabeza de las columnas, y 400 granadas para las 2 redes, 2 órdenes de granadas en cada red, para cubrir los 2 vasos redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, y las 10 basas, y las 10 fuentes sobre las basas, y un mar, y 12 bueyes debajo del mar, y calderos, y paletas, y cuencos, y todos los vasos que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de metal acicalado. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Sartán. Y dejó Salomón sin inquirir el peso del metal de todos los vasos, por la grande multitud de ellos. Entonces hizo Salomón todos los vasos que pertenecían a la casa de Jehová,
un altar de oro y una mesa sobre la cual estaban los panes de la proposición también de oro, y 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha, y otros 5 a la izquierda, delante del oráculo, con las flores y las lámparas y despabiladeras de oro. Asimismo, los cántaros, vasos, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo, y los de las puertas del templo. Así se acabó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, a saber, plata y oro y vasos, y púsolo todo en guarda en las tesorerías de la casa de Jehová. Este capítulo nos detalla la majestuosa obra que se hizo en el gobierno de el rey Salomón para así cumplir el anhelo, los sueños que nació en el corazón del rey David. Vemos acá cómo los edificios que se le permitió construir a Salomón. Nos habla la palabra de Dios que Salomón edificó su propia casa en un espacio de 13 años. Y aquí vemos un detalle relevante, pues además del templo que Salomón construyó, él también hizo un palacio real, y este palacio constaba de la casa del bosque del Líbano, un pórtico de columnas, el pórtico del juicio y su propia residencia real. Aparte, le había hecho una residencia para la hija de Faraón, que fue con la primera mujer extranjera, la primera esposa que tomó para sí. Y nos dice la Biblia de estudio que, de acuerdo al historiador judío Josefo, no era que habían edificios separados, sino que este era un palacio que estaba dividido por secciones. Imagínense qué detalles, qué manera de él construir estos lugares que más adelante, ¿verdad?, se detallan con la gran belleza y el fino material que usó para la construcción de estos. Los materiales de la construcción y el estilo arquitectónico del Palacio de Salomón fueron muy similares a los del templo de Jehová. Y aquí nos hace referencia que él mandó a buscar de Tiro a Hiram, pero no se refiere al rey Hiram. Aquí hay que hacer una aclaración, sino al hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, cuyo padre era experto trabajador en bronce, pues era de ese país, era extranjero. Y este muchacho era lleno de sabiduría e inteligencia y ciencia en toda la obra de bronce. Entonces a este muchacho el rey Salomón lo mandó a llamar para que hiciera toda su obra. Tenía el mismo nombre del rey de Tiro. Así que esto también es notorio, nos hace recordar también a aquellos hombres que fueron henchidos por el Espíritu de Dios para trabajar todo lo que Jehová le había ordenado a Moisés, toda esa obra primorosa que el Señor le había ordenado. ¿Se recuerdan de ese hombre que tenía por nombre Bezaleel, que era de la tribu de Judá, que dice que había sido henchido del Espíritu de Dios y de inteligencia y de ciencia, así como describe en esta oportunidad a este hombre llamado Hiram, que era mitad israelita y mitad de Tiro. Nos hace referencia también en los versículos 15 al 22, nos hace referencia sobre las 2 columnas o los monumentos, cuyos nombres de estas columnas fueron Jaquín
y Boaz. Y estas dos columnas se colocaron a la entrada del templo, y esto era pues característico de las estructuras fenicias, y sugiere pues que tanto el templo como el palacio de Salomón pues tuvieron algunos patrones de la antigua arquitectura de los fenicios. También en este capítulo se detalla sobre un mar de 10 codos. Esto pues quizás es una especie de reservorio para almacenar la gran cantidad de agua que se necesitaba para las ceremonias y el servicio del templo. Y en los versículos del 27 al 39 notamos detalladamente cómo se describen las basas de bronce para transportar el agua desde el reservorio principal o desde el mar que se había hecho a los distintos lugares del templo, cómo se iban a llevar a cabo. Pues eran 10 basas de bronce, y nos dice la longitud de 4 codos, que es el equivalente aproximado a 2 metros, y la anchura de 4 codos, que es un aproximado de 2 metros, y de 3 codos la altura, como 1,25 metros aproximadamente. Y la obra de esta basa era esta, pues tenían unos tableros a los cuales le entraban, estaban entre molduras. Aquí nos hace referencia entonces a la función que tenían estas 10 basas. También nos describe sobre la mesa de oro, que esta era de gran tamaño, tenía otras 9, y aquí pues tenemos también la mesa de los panes de la proposición, que se colocaban en un lugar destacado dentro del tabernáculo o el templo. En este caso pues aquí está describiendo el templo, y estos panes nos recordaba que se debía conmemorar la continua presencia de Dios y su provisión de Dios para con su pueblo. Y las 12 porciones del pan que se debían colocar en esta mesa pues representaban las 12 tribus de Israel. Los panes de la proposición pues recordaban esa presencia, esa asistencia de Dios como proveedor, y esto era muy, muy importante, pues ya que el pan, esto simboliza también parte de lo que Jesucristo nos recuerda en la oración perfecta. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ahí está el Señor como proveedor, como esa fuente de toda dádiva y de todo don perfecto, pues que viene del Padre de las luces, del Señor, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí también en este capítulo nos hace referencia del tabernáculo de Moisés. Sabemos cuál era el tabernáculo de Moisés, esa tienda que se había edificado para guardar el arca del pacto. Y este tabernáculo tenía un gran candelero de oro, pero acá en el templo, en el mandato del rey Salomón, se hicieron entonces 10 candelabros más pequeños. Todos los accesorios del templo que nos hace referencia en este capítulo nos detalla las basas, nos detalla las fuentes de las basas, nos detalla los 12 bueyes que estaban debajo del mar de bronce que se había hecho, los calderos, las paletas, los cuencos y gran cantidad de utensilios que hizo este hombre Hirán, que se los hizo al rey Salomón para la casa de Jehová. Y todo esto nos hace la aclaración en el capítulo 7, que lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, allí en esa tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Y Salomón no supo el peso del bronce de todos los utensilios que se habían hecho, porque era tanta la cantidad que no se supo a ciencia cierta qué peso tenía todo lo que se había usado. Salomón mandó hacer entonces todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová allí en el altar. Hizo un altar de oro, una mesa también de oro, todo donde estaba
el uso santo también y lo que se conoce como el lugar santísimo, que fue el lugar donde fue puesta el arca del pacto. Hizo aparte de eso los 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la mano izquierda. Aquí están los 10 candelabros que les había mencionado al principio. Y esto pues estaba frente al lugar santísimo y habían pues flores, lámparas y tenazas de oro. También habían cántaros, habían cucharillas, incensario y todo de oro purísimo. También los quiciales de las puertas, lo que se conoce como los marcos de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y las puertas del templo. Todo esto lo dispuso hacer Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón todo lo que David, su padre, había apartado, la plata, el oro, los utensilios, todo eso que David durante todo su reinado había reservado como ofrenda para dedicársela a Jehová, todo eso fue guardado en los depósitos de la tesorería de la casa de Jehová. Y de esta manera majestuosa, Dios le concede al hijo de David realizar el sueño que tuvo su padre. Aunque los ojos de David no vieron este maravilloso proyecto, pero descansó en la fe en que su hijo tendría el respaldo de Dios y la sabiduría del Señor para poder emprender esta maravillosa obra, que efectivamente la hace en un espacio de 7 años, y la casa de Salomón la termina en un espacio de 13 años. Ahora, lo que no sabemos detalladamente si estas obras fueron iniciadas a la par, es decir, se inició la construcción del templo y a la vez también la casa del rey. Porque si no fue así, entonces podemos decir que fueron 20 años de construcción de Salomón, y no creo. Me pareciera más bien que él tenía tanto personal y tanto material que podemos decir que él emprendió estos proyectos arquitectónicos a la par. Seguimos entonces avanzando con el capítulo 8, un capítulo que nos revela verdades sobre la majestuosa oración del rey Salomón al dedicar este templo a la adoración de Dios. Escuchemos. Primera de Reyes, capítulo 8. Entonces juntó Salomón los ancianos de Israel, y a todas las cabezas de las tribus, y a los príncipes de las familias de los hijos de Israel, al rey Salomón en Jerusalén, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, de Sión. Y se juntaron al rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Jehová, y el tabernáculo del testimonio, y todos los vasos sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel, que a él se había juntado, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el oráculo de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. E hicieron salir las varas, y las cabezas de las varas se dejaban ver desde el santuario delante del oráculo, mas no se veían desde afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había más de las 2 tablas de piedra que había allí puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo la alianza con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Y como los sacerdotes salieron del santuario, la nube hinchió la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había hinchido la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad,
Yo he edificado casa por morada para ti, asiento en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y dijo: Bendito sea Jehová Dios de Israel. Y habló de su boca a David mi padre, y con su mano lo ha cumplido, diciendo: Desde el día que saqué mi pueblo Israel de Egipto, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre. Aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel, y David mi padre tuvo en el corazón de edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre: cuanto a haber tenido en el corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal voluntad. Empero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tu Sión. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha verificado su palabra que había dicho, que me he levantado yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová, que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti de todo su corazón. Y has guardado a tu siervo David mi padre, lo que le dijístelo con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como aparece este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: no faltará varón de ti delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, que anden delante de mí, como tú has delante de mí andado. Ahora pues, oh Dios de Israel, verifíquese tu palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Empero, ¿es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo, y es su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo propicio y clamor y oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo hará en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oraren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu habitación, desde los cielos, que oigas y perdones. Cuando alguno hubiere pecado contra su prójimo, y le tomaren juramento, haciéndole jurar, y viniere juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo, y orarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, tornando su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo, para darle conforme a su justicia. Cuando tu pueblo Israel hubiere caído delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y a ti se volvieren, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa, óyelos tú en los cielos, y perdona el pecado de tu pueblo Israel, y vuélvele a la tierra que diste a sus padres. Cuando el cielo te cerrare, y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado, cuando los hubieres afligido, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Cuando en la tierra hubiere hambre, o pestilencia, o disencillo, o niebla, o langosta, o pulgón,
si sus enemigos los tuvieran cercados en la tierra de su domicilio, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga de tu corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, y perdonarás, y obrarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivieren sobre la haz de la tierra, que tú diste a nuestros padres. Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, si hubiera venido de lejanas tierras a causa de tu nombre, porque oirán de tu grande nombre, y de tu mano fuerte, y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere a ti clamado, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos, por el camino que tú les enviares, y oraren a Jehová hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás derecho. Si hubieren pecado contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tú estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautiven y lleven a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti hacia su tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, su oración y su súplica, y les harás derecho. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas tus infracciones con que se habrán contra ti revelado, y harás que hayan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad que tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Que tus ojos estén abiertos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo que te invocaren. Pues que tú los apartaste para ti por tu heredad de todos los pueblos de la tierra, como lo hiciste por mano de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Y como acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, levantóse de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Jehová, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Sea con nosotros Jehová nuestro Dios, como fue con nuestros padres, y no nos desampare, ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia sí, para que andemos en todos sus caminos, y guardemos sus mandamientos, y sus estatutos, y sus derechos, los cuales mandó a nuestros padres. Y que estas mis palabras, con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios, de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, y sacrificó Salomón por sacrificios pacíficos, los cuales ofreció a Jehová
22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos y los presentes y los cebos de los pacíficos, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cupieran en él los holocaustos y los presentes y los cebos de los pacíficos. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una grande congregación, desde como entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días, y otros 7 días, esto es, por 14 días. Y el 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus estancias alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Bueno, aquí tenemos entonces lo maravilloso que sucedió cuando el rey Salomón convocó allí en Jerusalén a todos los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus y cada principal de familia de las 12 tribus para traer el arca del pacto que se encontraba en la ciudad de David, que es Sión. Y la dedicación del templo precisamente coincidió entonces con la fiesta de los tabernáculos, esto es aproximadamente 11 meses después de haber terminado su construcción. Nos dice acá el lugar donde se colocó el arca del pacto en el lugar santísimo. Fue transportada por los sacerdotes y fue entonces ubicada allí debajo de las alas de los querubines que estaban diseñados en el lugar santísimo. Y hay algo acá que hay que notar, y es que en el versículo 9 nos dice que en el arca del pacto no había otra cosa sino las 2 tablas de piedras que había puesto allí Moisés en Horeb, donde Jehová había hecho el pacto con los hijos de Israel cuando el pueblo fue sacado de la esclavitud en Egipto. Esto nos revela que entonces la vara de Aarón y la porción del maná que había sido guardado como testimonio para los hijos de Israel no estaban ya allí ubicados. Quizás pues habían sido robados o se habían perdido, pero recordemos que dentro del arca del pacto habían 3 elementos de gran relevancia. El arca del pacto contenía las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y la porción del maná que Jehová había mandado a tomar para testimonio de las futuras generaciones. Una vez que entra el arca del pacto en la casa de Jehová, nos relata que la nube llenó la casa de Jehová, la gloria de Jehová descendió. Y bueno, algunos historiadores, algunos eruditos expresan su idea de que esto es representativo al Espíritu Santo que hinchó, que llenó de la presencia de Dios este lugar a tal punto que los sacerdotes no pudieron ministrar a causa de esta nube. No pudieron permanecer allí. Era evidente, la presencia de Dios no se los permitía. Aquí en este relato, en este capítulo, hay mucho que resaltar sobre la oración elevada a Dios de este hombre, de Salomón. Qué manera de presentarse, arrodillarse ante el altar de Dios, extender sus manos al cielo en señal de adoración, en señal de rendición. Se nos ha enseñado a nosotros a orar así, ¿verdad? De rodilla y con nuestras manos extendidas. De hecho, cuando estamos implorando el favor del cielo, esa bendición divina, pues nos arrodillamos y levantamos nuestras manos a Dios en señal de adoración.
Nos dice aquí, pues, en esta oración se puede aprender mucho, una oración extensa, sentida, dirigida por el Espíritu de Dios, porque en primer lugar Salomón comienza esta oración exaltando a Dios, alabando, adorando su grandeza. Y qué lindo es eso, llegar al altar a reconocer el poderío, la majestad, la majestuosa potencia de nuestro Dios. Y en segundo lugar, Salomón reconoce la indignidad, su indignidad al estar en la presencia de Dios. Allí reconoce que no somos dignos, que no somos merecedores del favor divino. En tercer lugar, Salomón solicita el perdón de los pecados cometidos por Israel en su trato con los pueblos vecinos. Esto lo encontramos en los versículos 31 y 32, de los pecados que causaron la derrota de las naciones ante sus enemigos, y de todo lo que trajo sequía, todo lo que dio lugar a eventos de desgracia por la rebeldía y el pecado del pueblo. Lo reconoce, lo manifiesta, lo hace saber públicamente cuáles fueron los desaciertos del pueblo cuando se sumergió en la desobediencia. Y en cuarto lugar, Salomón implora la misericordia del Señor para los extranjeros, para los que temen al Señor, para los que reconocen la grandeza y el poder de Dios. En quinto lugar de esta oración, Salomón pide a Dios que se le dé al pueblo la victoria en las batallas que les toque librar. Y en sexto lugar, el rey espera que el Señor restaure a su pueblo si en un futuro llegase a pecar. Aquí recuerda todo lo escrito en el libro de Moisés, cuando el pueblo en su locura se extraviará del camino de la voluntad de Dios, de los mandamientos. Y recuerda qué podría pasar si había sequía, si había peste, si lo echaba fuera de Israel, porque todo esto que el rey Salomón menciona en esta oración era conocido porque Jehová se lo había descrito por medio de Moisés. Y de esta manera, entonces, Salomón eleva esta maravillosa oración. Qué bonito cuando nosotros elevamos a Dios nuestra oración y reconocemos nuestro nivel, reconocemos nuestras bajezas, reconocemos que no somos dignos, pero que en su misericordia, Dios, por su amor, nos da la oportunidad de concedernos su bendición y sus providencias que no se limitan. Aquí vemos entonces cuánta majestuosidad en estos versículos, en esta oración, cuando nos dice también la manera en que se coloca este hombre para interceder, orando por este templo, para dedicarle este lugar, y cuántas verdades nos revela esta oración. Qué lindo cuando el rey dice, y tú vas a oír desde el cielo y vas a juzgar, vas a hacer justicia, porque esta casa será casa de oración por los pueblos. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué especial oración nos da. Tú oirás desde los cielos, allí en el lugar de tu morada. Tú vas a escuchar y vas a perdonar y vas a actuar a favor de tus hijos de acuerdo a tu corazón. Tú conoces, dice Salomón, tú conoces el corazón, porque solo tú eres el que puedes entender qué es lo que hay en el corazón del hombre. Esta oración sentida, y que más adelante la vamos a volver a leer porque está detallada también en el libro de Crónicas. Entonces, esto que nos revela acá Dios a través de esta oración, cómo Salomón dedica el templo. Imagínense esta inauguración. Y fue tanta la bendición que Dios llenó a su pueblo, que nos dice la palabra de Dios que no hubo
número para decir cuántas vacas, cuántas ovejas se sacrificaron para inaugurar este templo. No se sabe el número porque fue tanto la bendición con la cual Dios llenó a su pueblo. No había para contar la multitud de ovejas, de bueyes, de todo lo que Dios proveyó para este magno evento, donde el Señor entonces le da la aprobación a este hijo de David para declarar, para dedicar este maravilloso lugar de adoración. Templo de Dios, templo majestuoso que durante varios siglos fue escenario de grandes acontecimientos. Primera de Reyes, capítulo 9. Y como Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y díjole Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, y he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieras delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos, mis derechos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará de ti varón en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la haz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y fábula a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pasare por ella se pasmará y silbará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo aquel mal. Y aconteció al cabo de 20 años, en que Salomón había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para los cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón maderas de cedro y de haya, y cuanto oro que él quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que a Salomón le había dado, y no le contentaron. Y dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y púsele por nombre la tierra de Cabul hasta hoy. Y había Hiram enviado al rey 120 talentos de oro. Y esta es la razón del tributo que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová, y a su casa, y a Milo, y el muro de Jerusalén, y a Hazor, y Megido, y Geser. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser, y quemádala, y había muerto los cananeos que habitaban la ciudad, y dádola en don a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser, y a la baja Bet Orón, y a Baalat, y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía municiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente y el caballo, y todo lo que Salomón deseó edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su señorío. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos, jebuseos, que no fueron de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel
impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, o sus príncipes, o sus capitanes, o comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y propósitos sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo. Y ofrecía Salomón 3 veces cada un año holocaustos y pacíficos sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba perfume sobre él que estaba delante de Jehová, después que la casa fue acabada. E hizo también el rey Salomón navíos a Esión-Geber, que es junto a Elat, en la ribera del mar Bermejo, en la tierra de Edom. Y envió Irán en ellos a sus siervos, marineros y diestros en la mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de ahí oro, 420 talentos, y trajeron al rey Salomón. Nos detalla entonces que el Señor se le apareció al rey Salomón. Tuvo la grata experiencia Salomón de recibir la noticia por parte de Jehová que efectivamente esa oración que él había elevado en la presencia del Señor, Jehová la había escuchado y que él había santificado esa casa que Salomón había edificado para allí poner el nombre para siempre, y que el corazón de Jehová y sus ojos estarían en ella todos los días. Y esto que Jehová le revela a Salomón lo entendieron tantos hombres fieles, porque recordemos esa experiencia de aquel hombre, aquel joven Daniel, que estando en cautiverio abría sus ventanas y dirigía su oración hasta donde estaba Jerusalén, el templo, porque sabía que esta promesa que Dios le había hecho a Salomón era fiel. Pero le da entonces Jehová la condición, le dice: si tú anduvieres delante de mí como estuvo David tu padre, en la integridad de corazón y en la equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, tú vas entonces a tener afirmado tu trono sobre Israel para siempre, así como yo se lo prometí a David tu padre, diciéndole que no faltaría varón de su descendencia que se sentara en el trono. Y Jehová le dice: pero si tú obstinadamente te fueras, o tus hijos se fueran de mis mandamientos, rompieran mis estatutos, no cumplieran cada ley, yo entonces los arrojaré, y ustedes se inclinaren a dioses ajenos, yo los voy a cortar de Israel sobre la faz de la tierra y los voy a entregar a otros pueblos, y esta casa entonces será por proverbio y refrán a todos los pueblos, es decir, será conocida por boca, pero ya no estará. Y esta casa, que es de gran estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará, y se preguntarán: ¿por qué Jehová ha hecho esto en esta tierra? Y la gente dirá: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, y lo han echado a manos de dioses ajenos. Y entonces todo esto traería como consecuencia el destierro a otro lugar. Bueno, y aquí nos revela un detalle muy importante que no nos habíamos percatado, y es que efectivamente 20 años que duró la construcción, 7 del templo y 13 de la casa de Salomón. Y así entonces nos relata la grandeza que tuvo Salomón en la construcción de este majestuoso templo. Hasta aquí entonces avanzamos un poquito con la lectura bíblica. Dios nos concede entonces para mañana seguir avanzando